Eso. Luego también tenemos reformas posteriores que han creado leyes especiales. En Costa Rica suceden cosas como eso, ¿verdad? Y es un tema que tenemos que ver hacia el futuro. Se piensa en una ley y esa ley trae su procedimiento. Entonces, si tenemos 5 leyes nuevas, habrá 5 procedimientos, uno para cada ley. Pero no tenemos esa cultura de crear una ley de fondo y remitir a un procedimiento ya existente, sino que cada ley va incorporando su procedimiento. Entonces, eso ha provocado otros procedimientos distintos que no estaban ni en el Código Familia ni en el Código Procesal Civil. También tenemos leyes nuevas que contienen regulaciones procesales incompletas, ¿verdad? Es decir, una ley que dice que cómo debe tramitarse algo, pero no dice en forma completa, ni remite a un código específico, ni tampoco contiene una regulación completa, lo que ha obligado a los juzgados a crear procedimientos donde no los hay. Y entonces tenemos procedimientos derivados del Código Procesal, procedimientos derivados de reformas. Por ejemplo, en el punto 3 me estoy refiriendo al procedimiento declaratorio de abandono con fines de adopción que está en el Código de Familia, producto de una reforma, al procedimiento de adopción de personas menores de edad que está en el Código producto de una reforma, al procedimiento de adopción de mayores en sede notarial que ni siquiera está en ningún lado, pero es producto de una reforma. No está en ningún lado el procedimiento, sino que el notario pues ahí tiene un poquito que crear para ese procedimiento. Y otras leyes como la restitución de menores, que venía la ley, pero no venía en forma concreta el procedimiento. Ahora, en el Código Procesal Civil, resulta que teníamos un menú variado también, ¿verdad? Teníamos procesos abreviados. La comisión originalmente pensó que familia todo era bastante sencillo y rápido, que los íbamos a poner como abreviados. Durante 27 años no ha sido claro para nosotros las grandes diferencias entre ordinarios y abreviados, o sea, fue algo creo que nunca sirvió, nunca funcionó, salvo con algunos detalles de plazo, lo demás siempre fue parecido, pero se remitió lo de familia abreviado. Sin embargo, quedaron muchas pretensiones que no eran abreviadas y no hubo más que dejarlas como ordinario porque el Código Procesal Civil tiene norma residual que todo procedimiento o toda pretensión que no tenga trámite específico y que sea mayor cuantía o inestimable es ordinario. Entonces se convirtieron en ordinarios de familia todo eso que se nos había quedado por fuera. Tenemos procesos sumarios y tenemos procesos incidentales dentro de lo que se hizo un mar, porque teníamos incidentes propiamente como tales, tramitados como incidentes y que realmente lo eran. Teníamos procesos de tercería planeados para procesos cobratorios, no para procesos de familia, pero que tuvieron que incluir temas como anotaciones de bienes de terceros y otras cosas. Teníamos incidente con un trámite distinto, como pensar en un incidente de aumento, disminución o exclusión de pensión alimentaria, que a pesar de que era un trámite de naturaleza incidental, lo cierto es que el trámite no era incidental, sino que tenía su propio trámite, con un plazo distinto. Y en algunos casos, duplicación de vías, y por esa razón es que en una materia de pensión alimentaria la pensión puede ir en un proceso especializado de pensión alimentaria, pero puede ir con vía incidental, con un trámite muy diferente en un proceso de divorcio o separación judicial. Me refiero a un trámite, no audiencia de 3 días, sino de 8. Y además, si hay un problema de adulterio, el adulterio se puede discutir en vía de pensión, pero también se puede discutir en vía del divorcio, y en los dos casos se discute si se pierde o no se pierde la pensión. O sea, lo que digo es que una misma pretensión podría discutirse en diversas sedes. Y entonces eso tampoco ayudaba a tener homogeneidad en los procesos. También tenemos procesos de ejecución jamás pensados para procesos de familia. O sea, si hay algo que es incompatible, y así lo hemos visto a través de los años, es el proceso de liquidación de gananciales, con un proceso de ejecución de sentencia que se refiere a pago de daños y perjuicios, obligaciones de hacer o no hacer, o sea, nada que ver con gananciales y liquidarlos, y eso es lo que tenemos. Por eso es que tenemos una laguna enorme en materia de cómo se cobran al final los bienes gananciales, y al final prácticamente como que no se pueden cobrar, ¿verdad? Y también tenemos temas de actividad judicial no contenciosa, que ahí sí había bastante de familia, pero todo esto lo teníamos o lo tenemos todavía en el código, que le queda 1 año de vigencia. Ese código se acaba en octubre del otro año. Dentro de estos no contenciosos teníamos el divorcio por mutuo acuerdo, la separación judicial, un tema de enajenación de bienes de personas en estado de vulnerabilidad, ¿verdad? Teníamos el tema de oposiciones a matrimonio, asignación de tutores y depósito de personas. Temas
que están todavía en el Código Procesal Civil y que el nuevo código que vendrá los mantiene todavía en vigencia. Es decir, que esa reforma que viene dentro de un año en materia civil no tocó estos temas. Pero estamos viendo, la tesis original que les quería exponer es que para litigar en familia hay que buscar entre 30 o más procesos diferentes a ver cuál es el que le toca la pretensión y que esto no es un tema, no es ni deseable ni es beneficioso para nadie, ¿verdad? Que una materia tenga una cantidad de procesos tan diferentes y tan distintos que hay que como llevar un posgrado para saber cómo se tramita cada cosa. Además, este Código Procesal Civil tenía temas como estos: una fase previa preliminar con medidas cautelares, con procedimientos preparatorios de prueba, con cuestiones preliminares y tutelares de protección, que siempre nos ha quedado la duda si este tema se aplica o no se aplica a todos los demás procesos que no están en el Código Procesal Civil y cómo manejar ese tema. Porque aun y cuando también tienen su trámite distinto, pero la gran pregunta es, ¿esto se aplica en los otros procedimientos o solo en los que están en el Código Procesal Civil o solo en los ordinarios abreviados o en cuáles? Y digamos, como para poner un ejemplo, temas como estos, en qué procesos vamos, cómo lo hacemos, y tienen diferencias en cuanto al procedimiento, en cuanto a los recursos. Por eso, el tema sería, si queremos una reforma o si queremos un código modelo, no permitamos nuevamente que suceda que tengamos una cantidad tan grande de procedimientos y de procesos que al final digamos, nos vamos a perder en ese mar de trámites y podemos tener algo mucho más sencillo. Ahora, esto eran temas que todavía hoy por hoy están en el Código Procesal Civil y que en alguna medida son extraños o no están adecuados a los procesos de familia. También tenemos otros procesos que se fueron dando en el tema de la reforma, el proceso declaratorio de abandono con fines de adopción, pero que el Código de Familia contiene la contradicción entre el 158 y el 159, que los dos habla de procesos de declaratorio de abandono, pero uno termina la patria potestad y el otro no. Lo cual concluimos que en Costa Rica hay dos procesos de declaratoria de abandono, aunque la reforma pareciera que se refiere solo a uno. Quiere decir, un procedimiento que se creó dentro del Código de Familia que traía ya y que todavía hoy tiene esta confusión. El proceso de adopción de menores, contenido del Código de Familia, el proceso de adopción de mayores que se permite aún en vía notarial, el proceso de cobro de daños y perjuicios, que digo proceso porque se creó la confusión con el artículo 48 bis, si los daños y perjuicios solo se pueden cobrar en los 3 casos que dice ahí, o se puede cobrar en los 7 casos de causales sanción que hay para los divorcios y la separación judicial. Y esta confusión inicial provocó una explicación de que estos supuestos eran para los abreviados y los otros eran para los ordinarios, y hubo que hacer como una teoría, que ya por dicha se ha ido aclarando, de que si se podía o no podía cobrar daños y perjuicios y en qué vía. También el proceso de filiación, que fue una reforma de la ley de paternidad responsable, pero que entra en el Código de Familia. No estamos hablando de un código aparte, sino dentro del Código de Familia, que ahora sí empieza a tomar forma, pero con procesos distintos, digamos, no con un diseño procesal único, sino como que cada pretensión va llevando su proceso en forma distinta. En cuanto a leyes especiales, proceso por violencia doméstica y la reforma del 2012, que es un tema que está fuera del Código Procesal y fuera del Código de Familia también, la ley de pensiones alimentarias, que tiene un procedimiento que ni es abreviado ni es sumario, está ahí como en medio, pero que está en una ley aparte también, niñez y adolescencia, que tiene un proceso especial de protección en vía administrativa y en vía judicial también, y la confusión inicial, si habría que agotar la vía administrativa antes que era la vía judicial, que llevó años en aclarar que no era necesario, pero que ahora estamos volviendo a verlo de nuevo, que se exige el agotamiento de la vía administrativa. El proceso de restitución internacional, que no tenía un trámite claro y que el juzgado de niñez y adolescencia tuvo que otorgarle uno, amparado un poco en el Código de Niñez y Adolescencia, pero también en la Ley General de Administración, es decir, construyendo un proceso que no estaba, el proceso de salvaguardas ahora, que nuevamente es una ley especial con un procedimiento especial. Entonces veamos que entre las reformas y las leyes, lo que estamos provocando en Costa Rica es que cada vez hay más procesos distintos de familia. Cada vez hay más, y cada ley que hacemos agrega uno más. ¿No sería mejor designar unos 3 procesos nada más, que todo lo más complicado y que produce cosas juzgadas material se llamaría plenario, ordinario o algún nombre así? Sabemos que ahí va lo fuerte.
Lo que no es tan complicado, no produce cosa juzgada material que pudiera ser un sumario, un trámite un poco más corto, y lo que no tenga contención, que se llame actividad no contenciosa o cuestiones de trámite rápido, o cuestiones en que no hay discusión, algo así, y con un diseño de unos 3 procesos abarcar todo. Y entonces si aprendemos a tramitar esos 3 procesos, vemos todo lo de familia, porque cada pretensión sería en uno de esos 3 procesos, que no ahora, que con solo, porque este repaso no es exhaustivo, pero con solo lo que les he dicho, nos damos cuenta que de verdad hay que hacer un experto procesal, porque, ¿verdad? No estoy hablando de la persona que es defensor público y solo ve pensiones, no estoy hablando del litigante o la litigante que está afuera y que le llegan 5 cosas distintas y las 5 se tramitan diferente. Tenemos también procesos que yo les llamo de evolución judicial, por ponerle algún nombre, es decir, que son producto de la práctica de los despachos, porque no hubo otra forma de darle sentido a esto. Por ejemplo, los permisos de salida temporal del país, que en algún momento fueron sumarios, luego fueron conflictos de patria potestad, ahora últimamente se han hecho de estructura monitoria. Como un buen tino, me parece, algunos juzgados dan el permiso de una vez y si el señor quiere discutir, le dan audiencia para que discuta, pero el permiso es lo primero que viene. Es decir, este es un proceso que ha ido cambiando con el tiempo, y ha habido por lo menos 4 tramitaciones distintas de eso mismo, sin que la ley cambiara, porque no hay ley que diga cómo se tramitan. ¿Verdad? Simplemente se ha ido ajustando a diversos parámetros procesales. Los de interrelación familiar igual, ¿verdad?, que iniciaron como procesos sumarios, aunque podrían ser tal vez incidentes en algunos divorcios, pero se han ido tramitando ahora un poquito más como conflictos de patria potestad, y ha habido una creación importante en materia de qué es apelable, qué no es apelable, cuándo se dan las visitas provisionales y todo esto, porque no está, ¿verdad?, no está en ningún lado ese trámite específico. Los conflictos de patria potestad, que aunque hay una norma, pero la norma no nos dice mucho, entonces los juzgados han tenido también que darle algún contenido procesal un poquito más concreto al artículo 151. El proceso de restitución de menores, que a mí me parecía que tenía alguna claridad con la Convención de la Haya, pero que por los votos de la Sala Constitucional ustedes han visto que la restitución son cada vez menos y que Costa Rica está incumpliendo ese tratado, porque aunque el tribunal ordena las restituciones, la sala la revoca. Entonces ahora hay un nuevo procedimiento que es al amparo de los votos de la sala. Basta alegar que hay violencia doméstica y la restitución no se da. O sea, ese es un tema que no está en la ley, es un tema que viene de la jurisprudencia. El tema de la violencia doméstica contra personas menores de edad, que creo que todos nos ha pasado, que nos mandan, vamos con un menor y me dice, no, no es en violencia doméstica, es en el PANI, van al PANI, no, es que si es violencia, no, que es niñez, y entonces de pronto como que nadie le quiere recibir los procesos, y es un tema en que se sigue dando todavía, a pesar de que el tribunal había aclarado muy bien que no era excluyente la violencia de las demás vías y que había que recibirla, pero digamos que ha sido un tema que ha provocado problemas porque la ley no es súper clara en esto, y la existencia de varios procesos ha provocado la confusión. Y procesos de revisiones del adulto mayor que no tenía un contenido específico y que se ha estado digamos, utilizando la ley de violencia doméstica para darle la parte procesal, aunque la parte de fondo es de la ley del adulto mayor, y sin embargo se dan las confusiones de que se trata todo como violencia y lo procesal termina siendo también lo de fondo, etcétera. Y me refiero a los procesos de revisión de filiación con el voto de la Sala Constitucional de que los paternidades que no se han determinado con prueba de ADN pueden ser objeto de un recurso de revisión para que se haga el ADN y se vuelva a revisar el punto, ¿verdad? Dejando de lado la norma que dice que producen cosa juzgada material. Entonces solo la producen si hay ADN y si no hay ADN no. Ese es un tema jurisprudencial también. Vean que todo esto es creación jurisprudencial o de la práctica judicial. Al no existir un código que regule estos puntos, a eso es lo que vamos a llegar. ¿Cuántos procesos he dicho en lo que llevo aquí, en estos 10 minutos que llevo de hablar de esto? Ahora, hay otra forma de dispersión que se está dando últimamente. Ante la insuficiencia normativa y tal vez un impulso que ha dado la Corte en el sentido de que los juzgados implementen más la oralidad y traten de que los procesos sean más céleres, se ha dado el tema de que se han implementado fases procesales que no están en la ley. No pretendo aquí manifestarme a favor o en contra de eso, sino de la dificultad para el operador del derecho que está afuera de entender por qué, si la ley de pensiones, por ejemplo, no contempla una audiencia previa de conciliación,
y que la vamos a hacer y que estamos de acuerdo en que se haga, pero ¿por qué en un juzgado esa audiencia previa se cita y si no llegan se levanta un acta y se van y luego por escrito fijan la pensión provisional? En otros ahí mismo le retienen la cédula del señor y no lo dejan irse hasta que le notifiquen la pensión provisional. En otros el señor dice que no puede ir un día y se lo reprograman para otro. En otros le dicen que eso es imposible reprogramar, o sea, sobre una audiencia que ni siquiera está en la ley, ¿verdad? Y el señor llega con un pasaje y me dice, yo en una semana estoy, yo quiero venir. No, no se puede, imposible, no se puede. En otros no hay audiencia previa, sino que se fija de una vez y se señala para conciliación. En otros se fija de una vez y no se señala para conciliación hasta que se conteste. Y entonces uno lo que dice es, bueno, ¿no sería mejor una norma que nos defina esto y no dejar en la discreción del juzgador introducir etapas procesales que no están en la ley, pero en forma totalmente diferente según el lugar donde estemos? Ha llegado a pasar que si uno va para algún lugar, pregunta, bueno, no seamos tan groseros, el código de tal lugar, ¿verdad? Pero ¿cómo en ese despacho, cómo se hacen las cosas? Y llamar uno es en tal lugar y tal vez un abogado del lugar, ¿cómo se hace ahí más o menos? Y llegar hasta el colmo que le digan, bueno, es que depende, ¿a cuál juez le tocó? ¿Va? Esto significa que aún en un mismo juzgado, depende del juez que le toca, el trámite es distinto. A un juez eso no le importa, porque el juez hace lo que quiere. Pero uno, llegar, o estamos hablando de pensión, de que un señor llega aún sin abogado, y hoy por hoy, esta semana, a un señor le pasó que no le enseñan el expediente antes de la conciliación, porque hay orden de que eso no se le enseña. O esta semana, no estoy hablando de esta semana, y en otros juzgados sí se lo enseñan. O sea, hoy por hoy, que lleguemos con la incerteza, qué es lo que va a pasar a una audiencia, porque no sabemos cómo es que funciona, eso no es adecuado. La dinámica de los juzgados es variable y confusa. Pongo otro ejemplo. En algunos juzgados, en las apelaciones de pensiones, se llamaba una audiencia. Y le decían a uno, ya lo que está escrito no me diga nada más, ya eso lo sé. Si quiere decir algo más, y uno decía algo más y luego le decían, solo le resuelvo lo que usted dijo en la audiencia, lo que está por escrito, como no lo mencionó, no se lo resuelvo. Pero usted mismo me dijo que no lo dijera. Y se empezó a hacer eso y luego lo quitaron. Era una fase que no existía, que se puso, que no sirvió, que la quitaron. Pero ¿de dónde salió esto? ¿No sería mejor una ley que nos defina con claridad esto? Lo que estoy diciendo es que la creatividad judicial, si todos los jueces fueran como don Diego, como don Oscar, como don Mauricio, pero eso no es la realidad, ¿verdad? Eso no es. Y entonces, si la creatividad judicial nos va a crear fases procesales, tenemos otra distorsión, otros procedimientos que se crean a raíz de lo que el criterio del juez del caso, que me parece que también es inconveniente. La ausencia de un superior común ha generado diferencias de trámite, especialmente en pensiones alimentarias. Yo creo que todos tenemos que aceptar que en Costa Rica el Tribunal de Familia trabaja bien y que ese efecto unificador de que las sentencias, la mayoría vayan al Tribunal de Familia, es un tema bueno. Pero basta hablar del tema de pensiones y ver las diferentes zonas del país para ver los criterios tan diferentes que hay. Porque las apelaciones locales provocan la diferencia de criterios enormes. Y no hay un órgano unificador ahí. Como, digamos, por decir algo, solo voy a decir una idea. Si hubiera un juzgado de apelaciones de pensiones en la zona sur, otro en la zona Pacífico Norte, otro en la zona norte, otro en la zona atlántica y otro en la zona central, por lo menos tendríamos 5 órganos que unifican la jurisprudencia de pensiones por regiones. Pero ahora tenemos tantos criterios como juzgados de familia conozcan. La alta rotación de jueces y juezas también conlleva cambios en un despacho. Hay una alta rotación de jueces, uno lo nota de los jueces que le van resolviendo los diversos despachos. Hay una alta rotación y tal vez cuando ya se ha consolidado un criterio en un despacho, se cambia ese juzgador y viene otro y cambian los criterios. Eso lo que nos está diciendo es que muchas cosas se manejan por los criterios de los juzgados y no por lo que diga una ley, porque tal vez la ley no dice nada sobre eso. ¿Qué problemas hemos tenido de esto? Bueno, ha habido problemas de desequilibrio procesal. A mí me parece que un desequilibrio procesal no debe gestarse a partir ni de leyes, ni de acuerdos administrativos, ni jurisdiccionales. El tema de que como la defensa pública no tiene suficiente personal, solo se le debe dar a las señoras y a los señores no, es una diferencia procesal que yo no creo que sea justificada. Y es oficial en Costa Rica. ¿Verdad? Eso es un tema. Si alguien nos dice, bueno, no, es que es un tema puramente de dinero, bueno, entonces si es un tema puramente de dinero, es un tema injusto.
Porque si la respuesta es, aunque hubiera dinero, los señores no les ponemos porque son malos, eso es otro tema, pero es que no es eso, ¿verdad? El tema es que no hay suficientes defensores. Entonces, es un desequilibrio creado por el sistema, Conflictos de competencia, ya teníamos más o menos una regulación clara sobre la competencia ambulatoria en materia de pensiones, pero se crea ahora una competencia ambulatoria en materia de procesos de menores de edad, y yo he tenido un proceso en que lo han mandado en 3 juzgados distintos, porque uno dice que ahí empezó, pero que ya el menor no vive ahí, lo manda a donde está el demandado, y donde está el demandado dicen que no, que aunque la regla es donde está el demandado, pero que hay una mejor regla que es donde está el menor, y el asunto termina y mientras tanto el menor con el problema y el expediente rotando. ¿No sería mejor tener reglas claras sobre esto? Y no que cada juez que quiera o no quiera tener un expediente vea a ver qué criterio le acomoda mejor para mandarlo o traerlo. Por ejemplo, el tema de los divorcios de personas no domiciliadas, que en Costa Rica empezó a no homologarse estos, y la gente casada en Costa Rica pero que no vive aquí, aunque fueran de Costa Rica, que no se homologaban, ¿los acuerdas? Porque no viven aquí, y luego el tribunal dijo primero que sí, luego que no, ahora la sala dijo que sí, y ahora seguimos con el tema porque no tenemos reglas procesales específicas y claras sobre materia de competencia en procesos de familia. Entonces andamos rondando con las civiles que no son apropiadas para estos aspectos. Un tema de oralidad no autorizada, una cosa es promover la oralidad y otra cosa es que hay acuerdos expresos de corte que las sentencias en familia tienen que ser escritas, y sin embargo a mí me llegó de un lugar larguísimo que uno ocupa 5 horas para llegar en carro, que decía sentencia número tal, por tanto tal. Si quiere ver la fundamentación, está el audio a su disposición en el archivo del juzgado. Sí, hay que hacer 5 horas de viaje para recogerlo. Pero hay un acuerdo que no debe ser oral. Entonces, ¿qué es oral y qué no es oral? Es lo que dice la Corte, es lo que dice la ley, es lo que el juzgado determina. No estoy en contra de la oralidad, pero que se establezca claramente qué sí y qué no. Vean que ahora la Corte está teniendo un pequeño retroceso porque el tema del pago de las horas extra ha pegado en el sentido que están tratando de reducir la oralidad para pagar menos horas extra y que haya más parte escrita. Es un problema económico, no es un problema de oralidad, ustedes lo vieron en los periódicos. Pero debe haber reglas sobre esto, no puede ser que cada quien decida. Y un tema que quiero poner ahí, vean, nuestros jueces de familia en Costa Rica son muy buenos. Llevan un proceso de estudio muy serio, ahora hay varios posgrados que se especializan, hay exámenes de incorporación a la carrera de servicio social que son muy fuertes, y está provocando que haya de verdad gente muy buena. Pero cuando un proceso se complica porque un juzgado está lleno de atraso y los jueces por un tema de estadística sacan los casos rápidos para cumplir las estadísticas y los casos más complicados se van quedando, resulta que los casos más complicados pasan a algo que se llama juzgado de la mora o algo de la mora. No tiene que ver conmigo que soy González Mora, es otra mora. Y esa mora se compone de juzgadores que ven diversas materias, pero que no son especialistas en familia, que no es eso lo que estudiaron, que no es eso en lo que hicieron el examen. Algunos de ellos ni siquiera están en el escalafón de elegibles de jueces de familia. Y ese juez, que ese juez genérico, por llamarlo de alguna forma, y no estoy menospreciando esa labor, lo que yo estoy diciendo es que hemos tramitado 10 años un proceso complejísimo de familia, realmente complejo, y se lo damos a alguien que no es un especialista, que no es un juez de familia. ¿Estará bien que esto suceda y que los asuntos los termine resolviendo cualquiera? ¿Estará bien? ¿O es que tenemos jueces de familia precisamente por la especialidad de la materia que no se respetarían esos casos? Ahora, sugerencias. Quería, en estos pequeños minutos que me quedan, hacer algunas cuantas sugerencias, porque creo que no todo es aquí a venir y decir las cosas están mal. Bueno, hay algunas sugerencias que yo creo, si se va a hacer una regulación modelo, una regulación tipo o una regulación doméstica, algunas sugerencias. Bueno, si hacemos un código modelo o un código doméstico, hagamos un código completo, autosuficiente. No hagamos remisiones de que, por ejemplo, la ejecución de las sentencias y los remates será conforme a la ley de cobro judicial. No, hagamos un diseño interno dentro del código de cómo se ejecutan las sentencias de familia. No es necesario remitir a otros procedimientos, es decir, ningún código de los demás, de las otras materias remite a otros. Es decir, el código no dice lo que no se verá, no, cada código pretende ser completo. Completez es una palabra bonita que utilizan en derecho agrario. Bueno, tengamos un código completo, un código que no requiera remisiones a otras leyes, de nada.
hagamos un código con cantidad reducida de procesos. O sea, no permitamos que un código tenga esa variedad de procesos de que hay que llevar un estudio previo para saber qué proceso le toca, ¿verdad? O que tenga muchas audiencias, o que tenga muchos trámites. Me parece que los procesos de familia no deben tener muchos trámites, ni muchas audiencias. Lo que realmente atrasa es las agendas de los juzgados, que están muy cargadas, los plazos son cortos, pero que le pongan un asunto para audiencia en esta materia, o en penal, o en la que quiera, siempre son las agendas. Entre más trámites, audiencias tenemos, más van a durar los procesos. Hagamos normas residuales, no dejemos lagunas. A mí no me gusta alguna norma que he visto por ahí que dice que sobre una pretensión, si no tiene trámite específico, el juez le dará la que le parezca. Eso nos va a pasar dos cosas. Número uno, los que vamos a presentar una demanda no sabemos ni qué trámite se le va a dar. O sea, eso no debe ser, ¿verdad? Un sistema moderno, no hay razón para que uno presente una demanda sin saber qué trámite le toca. Y luego la norma no aclara si es dentro de los mismos procesos que ya están, o es que el juez puede inventar un proceso ad hoc para esa. Entonces vamos a volver a caer a lo mismo. Si hacemos un código modelo o tipo, un código doméstico, pero dejamos al juez la posibilidad de crear procesos, vamos a caer en la misma dispersión, porque entonces cada despacho, cada juzgado o cada caso podría ser tramitado distinto a pesar de que hicimos un código. Me parece que debe haber concentración del conflicto. No suena bien eso de que un conflicto tenga violencia doméstica, visitas, pensiones, divorcio, y todos por procesos separados en juzgados distintos. Parece que la tendencia actual es concentrar en un proceso el conocimiento de todos los conflictos y tratar de resolverlo integralmente. Y no eso como le dicen, mire, estamos en violencia, aquí no se puede conciliar. Luego, estamos en divorcio, les invito a conciliar. Ok, ahora estamos en, es decir, ¿cuál es la idea? Digamos, el proceso no es el objetivo. El objetivo es la resolución del conflicto. Y en Costa Rica hemos potenciado el proceso por encima de la resolución del fondo del conflicto. No tengo ni que explicarlo, en violencia doméstica ningún conflicto se resuelve. Todos simplemente se delegan para más adelante. Y un sistema concentrado de apelaciones en el sentido de que me parece que Costa Rica optó por tener un sistema concentrado en todo menos pensiones, pero que sería buena idea mantenerlo y no crear juzgados que tienen apelación ante otros juzgados y que al final va a haber tantos criterios como juzgados haya en el país de la misma categoría. Yo más bien creo que los juzgados de apelaciones deberían ser pocos y concentrar las apelaciones para crear criterios jurisprudenciales que puedan guiar a los despachos. También debería haber una forma de control legislativo para impedir, porque si seguimos haciendo nuevas leyes y cada ley trae un nuevo procedimiento, en 15 años vamos a estar igual, tengamos el código que tengamos. Si luego ya la ley de salvaguarda viene otra, entonces trae un procedimiento, y luego la ley de violencia doméstica se reforma y trae otra, entonces trae otro procedimiento, y luego se hace una ley para el adulto mayor y a otro procedimiento, y entonces vamos a seguir en lo mismo, ¿verdad? ¿Qué gracia hacer un código, adoptar uno, bien conformado, si cada ley nueva va a traer un nuevo procedimiento por aparte del código? Yo creo que también tenemos que tener un balance en cuanto a los temas de los derechos de las partes y las intervenciones. Y digo esto porque estoy en la sede del Colegio de Abogados. En primer lugar, la autopostulación procesal es un tema que a mí no me agrada. Y no me agrada porque todos estamos aquí en cursos, en seminarios, en posgrados y en todo para aprender temas como estos, pero le vamos a entregar a la persona en las manos que pueda él solito tramitar el proceso, ¿verdad? Sin necesidad de abogado. Eso es como abrirle a una persona una farmacia y decirle, vea, sin doctores, sin nada, entre a la farmacia, coja las pastillas que quiera y se las toma y listo, ¿verdad? Y tal vez coja las amarillas o las azules, pero, ¿verdad? Me explico, es que estamos funcionando al revés de los gringos, ¿verdad? Los gringos estudian 8 años para ser abogados de verdad y hacen primero grado, luego hacen la otra, y ya cuando se titulan y son sabios y conocedores de derecho, van a exponerle un caso a 12 personas que no saben nada de derecho en la vida, para que les resuelvan el punto, el jurado. Nosotros al revés, formamos a jueces súper competentes, sabios y conocedores del derecho, pero le decimos a la parte que venga sin abogado, y la gente no entiende. Si a veces uno no entiende, y la gente no entiende, es eso, ayudarle a la gente. Ahora, por otro lado tenemos defensa pública. La defensa pública es altamente eficiente, es buenísimo, es buenísimo. Si alguien puede tener defensa pública, ¿para qué lo vamos a dejar ir solo a un proceso? ¿Verdad? Yo digo, o una o la otra.
Si no hay defensa pública, entonces que la gente vaya, pero si hay defensa pública, ¿para qué va a ir solo? Pero el efecto combinado de las dos cosas va a dejar sin trabajo al 90% de los abogados que trabajamos en familia. ¿Por qué razón? Porque si en Costa Rica usted puede ir solo a la mayoría de los procesos sin abogado y a los que tienen que ir con abogado tiene defensa pública, ¿quién va a contratar un abogado? Estoy hablando de todos ustedes. ¿Quién va a contratar un abogado si eso ya es gratis? Es decir, otras materias, laboral puso un tope. Los que ganen hasta tanto. Si no ponemos topes, todos sabemos que en penal la gente abusa de la defensa pública. Yo he visto gente de super plata con la defensa pública porque son buenísimos. Y nosotros familia sabemos muy bien que un señor se reporta a la caja con 300,000 pesos de salario y ¿qué? Y nos vamos a hacer un proceso a averiguar si tiene plata o no para ver si tiene defensor o no. Pero el efecto combinado, repito, es que aquí no hay ingenieros gratis, no hay odontólogos gratis, hasta la caja hay que pagar, ¿verdad? Pero si va a haber abogados gratis, ¿qué va a pasar con la gente que hace eso su medio de vida? ¿Verdad? Y en cuanto al principio de gratuidad, pues extenderlo. Hay cosas que ahora no suceden. Usted va al registro público a sacar certificaciones para un proceso y puede gastar 300 o 500,000 colones en certificaciones para un proceso de familia que se supone que es gratis porque hay normas claras y expresas sobre ese punto. Hay información que con esta ley de eliminación de trámites innecesarios podrían obtener los juzgados fácilmente y la mandan a pedir, ¿verdad? Y la gente tiene que andar corriendo entre información que tienen los mismos órganos del Estado. Certificaciones, traducciones, peritos, publicaciones, ¿quién se hace cargo de eso? ¿En qué medida esto va a ser una carga para las partes? Yo creo que ahí está la verdadera gratuidad. La verdadera gratuidad no es que nos paguen abogado, es que las cargas económicas procesales sean llevaderas para las partes, que puedan enfrentarlas sin que esto provoque desigualdad. Yo digo reglas claras sobre competencia doméstica internacional con claridad, que no dependamos de criterios jurisprudenciales, con claridad, pongámoslas. Vamos a hacer un código nuevo, tenemos un proyecto de código nuevo, queremos hacer uno modelo, bueno, pongamos reglas claras sobre esto, que no haya duda de cómo funciona. Reglas claras sobre capacidad procesal, representación, participación de terceros interesados, evitar reglas como esa código de niñez y adolescencia que se dice, si la persona no tiene 15 años, perfectamente puede ir al proceso de pensión e inicia el proceso. Claro, antes de darle curso llaman al representante. Bueno, entonces, ¿qué es lo que él inicia? Sí, digamos, para tener claridad, ¿qué es lo que él inicia? La capacidad procesal es a los 12 como en violencia, a los 15 como en niñez, a los qué se puede hacer, quiénes pueden venir a un proceso, o sea, claridad sobre esto. Y tramitación en sede notarial. ¿Cuántas veces uno dice, qué atraso? La homologación, porque la firma fue rapidísima. No hay menores, a lo mejor ni hay bienes. Y tenemos que esperar 8 meses para que la gente esté divorciada. Bueno, si no hay menores, ¿qué necesidad de ir ante un juez? ¿Ustedes han visto algún juez que si no hay menores haya retocado algún divorcio y haya dicho, no, esto lo cambio así, lo cambio así, o es simplemente esperar a que lo homologuen? Y si del notario pasara a los registros, si no hay menores de incapaces, ¿cuántos despachos se desahogarían de muchos divorcios que están ahí? ¿Cuánto más recurso habría para atender los procesos donde sí hay contención? ¿Verdad? ¿Cuánto nos ahorraríamos en tiempo si del notario salieran de una vez los divorcios? Repito, en que no hay menores, aunque haya bienes, ¿verdad? Temas como este me parece importante. Eso es lo que tenía para compartir con ustedes. Yo no sé si un código modelo es conveniente para Costa Rica, no sé. O sea, el objetivo no es que el código sea modelo, que sea tipo, que sea igual. El objetivo es, sea código modelo, sea código doméstico, la tramitación más rápida, más justa para las personas usuarias del servicio, que son el verdadero objetivo de todo esto. Muchas gracias.